de manera especial no vamos a continuar con la serie de Génesis, Cristo, el Antiguo Testamento, sino que vamos a hablar respecto de los sacramentos. Vamos a profundizar un poquito respecto a los sacramentos que nos enseñan nuestras confesiones de fe respecto a los sacramentos. Mientras tanto, les pido que abran por favor la Biblia en Génesis, capítulo 17. Y como decía el presbítero Dan, hoy estamos de fiesta. Estamos celebrando doble sacramento, nuestra Santa Cena, la comunión del Señor, y además la incorporación a la comunidad, al pueblo del pacto de Cristóbal Nagel Pacheco. Un aplauso, por favor. Estamos celebrando esta incorporación del Hijo del Pacto. ¿Ya? Si encontraron Génesis capítulo 17, lean conmigo, por favor. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a toda tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, y guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días serán circuncidados todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, al que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ellas hijos. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ellas. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por reunir a tu pueblo, reunirnos, Señor, a escuchar tu ley, tu palabra, Señor, que es infalible, es inerrante, que tu palabra revela tu carácter, revela tu pacto, revela tu naturaleza, un Dios tan grande, tan infinito, tan maravilloso, y además un Dios pactal, que ha decidido relacionarse con nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino simplemente por gracia, a través de un mediador que se llama Jesucristo. Bendice nuestras vidas, Señor, bendice esta exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es un Dios de pacto. Amén. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que se relaciona con su pueblo por medio de pacto. De hecho, cuando Dios se revela a Moisés, se revela con su nombre pactal, Jehová. Yo soy el que soy. Y cuando Moisés le pregunta a Jehová: el pueblo de Israel, este pueblo ciertamente me preguntará, ¿quién me envía a ellos? Dios le dijo a Moisés: tú le responderás, Jehová te envía. Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y qué vamos a celebrar hoy con este bautismo?
que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que Dios es un Dios fiel a su pacto. Que este Dios es el Dios de Rolando Díaz, de Maruja Lavanchí. Es el Dios de Jimena. Es el Dios de Matías. Y es el Dios de Cristóbal. Amén. Ese es nuestro Dios, que hace pacto. Es un Dios pactal. Es un Dios que tiene relación con las familias. ¿Y este pacto es un pacto de obra? ¿Es algo que nosotros hemos decidido hacer por Él? No. Es solamente la relación que Él ha decidido tener con nosotros, solamente por su gracia, por su amor. Decíamos la semana pasada en el sermón de Génesis, ¿qué vio en ti el Señor para llamarte? No vio nada. Te amó de pura gracia. Te amó de pura gracia. ¿Y por qué tenemos que bautizar a este niño? ¿Por qué tenemos que bautizarlo? Tenemos que bautizarlo porque él es miembro de este pacto. Pertenece al pacto. Sus padres pertenecen al pacto. Sus padres están bajo el pacto y bajo las promesas del pacto. ¿Qué es el pacto? ¿Cuáles son las señales y sellos de este pacto? Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Esto no es la Iglesia Católica Romana que tiene 7 sacramentos. No, nosotros tenemos 2 sacramentos. ¿Cuáles son? Hoy día lo vamos a ver. Primera vez que sucede esto en la iglesia, estamos muy contentos. Santa Cena. El bautismo y la Santa Cena. Amén. El bautismo y la Santa Cena. ¿Qué son los sacramentos? Como dice ahí el subtítulo, los sacramentos son, repita, señales y sellos ¿de qué? Del pacto de gracia. Un sacramento es una señal y sello. Un sacramento es una señal y sello. Este es el sacramento de la Santa Cena. ¿Qué está señalando? ¿Hacia qué apunta? ¿Qué nos muestra? ¿De qué forma nos educa? ¿Qué está señalando? ¿Qué está mostrando? El sacrificio de Jesucristo. Su cuerpo, su sangre. Está señalando el sacrificio de Cristo. ¿Ya? ¿Qué hace un sacramento? Señala. Pero no solamente señala, sino que también sella. Sella. ¿Pero qué sella? ¿Qué sella? Sella esto. Las promesas del Evangelio, la palabra predicada. Por eso, nunca los sacramentos se deben administrar si no hay predicación del Evangelio. Aprendan esto. Los sacramentos siempre van acompañados de la predicación de la palabra. La palabra puede estar sin sacramentos, ¿ya? Pero los sacramentos nunca están sin la palabra. Los sacramentos se dan ¿dónde? Solamente en la comunidad del pacto. Los sacramentos son para ser administrados solamente en la iglesia, donde está la predicación del Evangelio, donde está la comunión visible, donde está la iglesia visible. Ahí se manifiestan los sacramentos. En cambio, la palabra puede ser predicada ¿dónde? En todo lugar. Los sacramentos solamente en la iglesia. ¿Ya? Vamos a ver algunas definiciones. ¿Qué son los sacramentos? La palabra sacramento fue usada para referirse a todo signo o señal que poseyese un significado oculto. De hecho, la Vulgata latina usa la palabra sacramento para hablar de misterio. Cuando se refiere, por ejemplo, al misterio de la piedad, de la encarnación de Cristo, dice, grande es este sacramento. Porque está hablando de algo misterioso. Y se refiere a la palabra sacramento a algo que está oculto, un significado oculto. ¿Cuál es el significado oculto aquí? Entre estos elementos, ¿cuáles son? El significado oculto, la comunión del cuerpo de Cristo. Cristo. ¿Cristo está presente aquí? ¿Pero cómo está presente? ¿Cómo está presente? Vamos a pillar al tiro a los católicos romanos. ¿Cómo está presente? Está presente Cristo por su Espíritu. Pero hay relación entre la señal, esto es la señal. Hay relación entre la señal y la cosa significada. Miren qué hermoso. Hay una relación entre la señal y la cosa significada. ¿Cuál es la señal? Pan, vino. ¿Qué se está señalando? Vino. Por eso cuando comemos nosotros la cena del Señor, estamos participando
Los efectos gloriosos del pacto de gracia son aplicados a nuestras vidas. Ellos son medios de gracia, comunican gracia y nos señalan hacia la gracia. Y esa gracia ha sido revelada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué apuntan los sacramentos? ¿A quién están señalando? ¿A quiénes están apuntando? A Cristo mismo. Esto no es un simbolito. Esto no es un mero trámite. Esto no es un mero símbolo. Esto no es un mero recordatorio. Aquí está la presencia del Señor. En medio de sus sacramentos. En medio de las señales y los sellos del pacto de gracia. Dice nuestro Catecismo Mayor de Fe de Westminster, la pregunta 162, ¿qué es un sacramento? Lean conmigo, por favor. Un sacramento es una santa ordenanza instituida por Cristo en su iglesia para significar, sellar y aplicar a aquellos que están dentro del pacto de gracia los beneficios de su mediación, para fortalecer y acrecentar la fe y otras gracias, para obligarlos a la obediencia, para testificar y mantener el amor y comunión del uno con el otro, y distinguirlos de los que están fuera. ¡Qué fuerte! Es una señal y un sello. Lo que vamos a hacer con Cristóbal es señalarlo, sellarlo, distinguirlo. Ha sido apartado. ¿Y por qué ha sido apartado? ¿Porque es especial? Porque su familia fue apartada por el Evangelio. Porque su familia fue llamada. Por eso participamos de los sacramentos. Por eso participamos de estas señales y sellos del pacto de gracia. Y estas señales y sellos del pacto de gracia son bendiciones para su pueblo. Amén. El pueblo del pacto disfruta de estas señales y sellos. Por eso le digamos, Génesis capítulo 17. ¿Qué señal y qué sello se le dio a Abraham aquí? ¿Qué señal y qué sello? La circuncisión. ¿Y por qué tenían que circuncidarse? Recuerden que otros pueblos paganos también practicaban la circuncisión, pero para ellos no tenía ningún significado. ¿Cuál fue el significado que Dios escogió para dar la circuncisión como un sello, como una señal a Abraham? Cortados, es decir, apartados, separados. Yo siempre he pensado esto. ¿Y acaso Dios no tenía otra forma un poco menos dolorosa de separar a su pueblo? ¿Por qué tenía que ser ahí? ¿Por qué? La única respuesta que nosotros tenemos es que Dios es el Dios de las generaciones. Amén. Es que Dios es el Dios del pacto. Y Dios tiene que separar justamente por el lugar donde se procrea. ¿Qué está diciendo con esa señal? Quiero un pueblo, quiero una descendencia, son míos. Por eso la señal no estaba en el dedo. Por eso la señal no estaba en la oreja. La señal estaba ahí. Tenían que apartar el prepucio. ¿Por qué? Que hay una relación entre la señal y los significados. Estaba mostrando que Dios quiere un pueblo apartado, separado. Y ese prepucio representaba ¿qué cosa? El pecado, la contaminación. Pastor, ¿entonces acaso las relaciones sexuales son pecaminosas? No. Dios inventó el sexo. Satanás lo ha pervertido. Y el hombre pecaminoso también. Pero el sexo es bendito en el contexto del matrimonio. Por lo tanto, ¿por qué da la señal de la circuncisión? Para mostrar y señalar que Él ha determinado y ha llamado un pueblo para que sea su, ¿qué cosa? Su heredad. Por eso dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué cruento el sello, lleno de símbolo, pero también lleno de sangre. Vamos a hablar un poquito de estos sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos en el Señor, que el Señor instituyó en su iglesia bajo el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento son dos los sacramentos que encontramos. Ya sabemos que un sacramento señala y sella y está apuntando a una realidad espiritual, ¿cierto? Bien.
las señales del Antiguo Testamento, ¿cuáles eran? Circuncisión y la Pascua. La circuncisión y la Pascua. Esos eran los dos sacramentos del Antiguo Testamento. Una vez le preguntaron a un candidato que quería dar sus exámenes de grado y estaba tan nervioso que le preguntaron: ¿qué se hacía con el Cordero Pascual? Todos sabemos que el Cordero Pascual tenía que matarse y luego comérselo asado con hierbas amargas. El candidato dijo: bueno, al Cordero Pascual lo circuncidaban y lo mataban. Pobre corderito. Estaba confundiendo los sacramentos. Los sacramentos del Antiguo Testamento son dos: circuncisión y Pascua. Y los del Nuevo Testamento, ¿cuáles son? Bautismo y Santa Cena. No encontré una foto de Cristóbal, pero ¿te parece? ¿Ya? Y esta es la gran diferencia, porque nosotros no vamos a mojar la guagüita hoy día. No la vamos a mojar. No es mojar la guagua. No es echarle un poquito de agüita a la guagua y terminar el trámite y vamos a celebrar. No. Es vincularlo a la comunidad del pacto. Es decir, que ese niño ha sido separado, apartado, señalado para Dios. Amén. Para Dios. De igual manera como sucedía con la circuncisión. Al 8º día del niño nacido se presentaba ante el sacerdote, y ¿qué tenían que hacer? Con un pedernal circuncidarlo. Y en ese mismo momento tenían que anunciar el nombre del niño. ¿Por qué el nombre? Porque Dios es un Dios que se relaciona y nos llama y nos conoce por nuestro nombre. Entonces tenemos estos dos sacramentos que son bautismo y Santa Cena. Jimena, aún así. ¿Ya? Ya. El bautismo que está expresamente ordenado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Qué dijo Jesús? Id por el mundo y haced discípulos y circuncídenlos en mi nombre. No. ¡Qué terrible! Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque nuestra salvación es una obra trinitaria. El Dios Trino está vinculado contigo. El Dios Trino se ha vinculado contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego tenemos la Santa Cena, la Cena del Señor. Estos dos sacramentos, en las palabras de un puritano que se llama Thomas Watson, ¿saben lo que son? Son sermones visibles. San Agustín decía que en la palabra yo escucho las buenas nuevas del Señor, escucho el Evangelio. Pero los sacramentos, yo veo, yo lo veo, yo veo cómo Dios se ha relacionado conmigo. Qué grande nuestro Dios. Amén. Qué maravilloso, y cómo se ha relacionado con su pueblo y los elementos que Él ha escogido para revelarse a su pueblo. Son señales externas y visibles. En el caso del bautismo, ¿cuáles serían las señales externas? Agua. El agua es la señal externa. Y en el caso de la cena, la señal externa es el pan y el vino. Esas son las señales externas. ¿Pero son meras señales? ¿Son meros simbolitos? No. Hay una profunda relación entre la señal y lo que se quiere señalizar. Señal y sello entre la gracia interna y espiritual. Es decir, el bautismo está representando ¿qué cosa? La purificación. ¿Qué decía nuestro catecismo menor? Si no se lo sabe, se lo leo. Decía que es un sacramento es una ordenanza sagrada, instituida por Dios en su iglesia para representar, sellar y aplicar a los que están dentro del pacto de gracia los beneficios de su mediación, para fortalecer, acrecentar la fe y otras gracias, para obligarlos a la obediencia, para testificar y guardar el amor y la comunión de unos con otros, para distinguirlos de los que están fuera. Es decir, señala, sella y aplica. ¿Qué está señalando en este caso el bautismo? Lo que vamos a hacer con Cristóbal. ¿Qué está señalando? Que ha sido apartado, que sus pecados fueron perdonados. ¿En quién?
Cristo. ha sido apartado para Cristo, debemos entender algo. El bautismo no regenera. El bautismo no regenera. El bautismo no es para regenerar. El bautismo es para purificar, limpiar, apartar, señalar y apartar para Dios. El bautismo no regenera. Nosotros no creemos en la regeneración bautismal. El bautismo no regenera, es decir, no salva. ¿Qué salva? ¿Qué salva? La fe. ¿Por qué lo bautizamos? Porque creemos que ha sido apartado para Dios y en el tiempo señalado, Dios actuará. Amén. Por eso son hijos del pacto, herederos de la promesa. Segundo, ¿qué está representando la cena? ¿Señala qué cosa? Alimento. El alimento, la provisión. ¿Quién es tu alimento? ¿Quién es tu provisión? ¿Quién es el maná que ha descendido de los cielos? Cristo. Cristo mismo es tu alimento, tu provisión. Los sacramentos son un sello. Romanos capítulo 4, verso 11 dice, y recibió la circuncisión ¿cómo? Como una señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, ¿Abraham se circuncidó para ser salvo? No. ¿Por qué se circuncidó Abraham? Porque había sido justificado por la fe, porque ya era salvo. Entonces, ¿los sacramentos son una condición para ser salvos? No. No, pero un verdadero salvado, sí. ¿Sí qué? Sí va a buscar las señales y los sellos que son los sacramentos. Entonces los que no han bautizado a sus hijos, pónganse las pilas. Un verdadero salvado, un verdadero miembro del pueblo del pacto, sí va a buscar obedecer los sacramentos que el Señor ha instituido. No somos salvos por los sacramentos, no. Simplemente ellos son medios de gracia, comunican gracia y señalan a quien nos ha salvado y a quien nos ha regenerado. Un sacramento, dice el Catecismo de Calvino, un sacramento es un testimonio, ¿qué? Externo del amor de Dios, que nos representa las gracias espirituales mediante una señal visible, para sellar más firmemente en nuestro corazón las promesas divinas y hacérnoslas más ciertas. Si hay algo que como pastor me agrada es justamente esto, la administración de los sacramentos. Porque en la predicación uno tiene que preparar un mensaje, luchar con la escritura, luchar con los textos, pero acá no está predicando a quién, a todos. Es un sermón visible. Aquí está la palabra, aquí está la predicación, aquí está Cristo diciéndote, me di por ti, me repartí por ti, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esa es la maravilla de los sacramentos. La eficacia de los sacramentos. ¿Cuál es su eficacia? Por lo menos podemos resumir en 3 puntos. Número 1, como la palabra, los sacramentos son verdaderos medios de gracia. Número 2, como la palabra, el origen de la eficacia de los sacramentos reside únicamente en la gracia de Cristo y en la acción de su Espíritu. Es decir, la eficacia, el poder del sacramento no está en la persona que lo está administrando. ¡Gloria a Dios! Es decir, no depende de quién. Claro, si soy un miserable y vil pecador, igual que usted. Por eso no depende de mí. ¿De quién depende? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo que lo administra, aquel que lo recibe, y también el Espíritu Santo que produce en nosotros. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa produce en nosotros? La fe. Para creer que estos sacramentos son de Dios. Por eso la persona puede recibir los sacramentos, es decir, la cena y el bautismo. Pero si no ha nacido de nuevo, esos sacramentos en él no producen nada porque no hay fe. Están simplemente recibiendo la señal. Simplemente la señal. ¿Ya?
A diferencia de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Romana dice que los sacramentos operan de manera independiente, es decir, ex opere operato. Operan de manera independiente, es decir, por sí mismo esto tiene poder. Y por eso ellos tienen el rito Opus Pocus. ¿Ah? Tienen el rito que al momento del ministro, del sacerdote, perdón, consagrar los elementos, esto se convierte verdaderamente en ¿qué? Que dije ministro, que hay algunos que son tan católicos que pasan piola. Que se convierten en verdadero cuerpo y verdadera sangre. Eso es blasfemia. Porque esto sigue siendo pan, esto sigue siendo vino. Pero fueron señalados y apartados por Dios para nuestra edificación. Entonces la virtud del sacramento no está en el elemento, sino está en la administración del Espíritu Santo. Y la virtud del sacramento no está en quien lo administra, sino en el Espíritu Santo que lo señala y lo sella. Es decir, ¿Cristóbal será bien bautizado? ¿De quién depende que sea bien bautizado? ¿Depende de mí? No, gloria a Dios. Depende del Señor, de su poder y de su gracia. Como para la palabra el origen de la eficacia de los sacramentos reside únicamente en la gracia de Cristo y en la acción de su Espíritu Santo. Si usted quiere saber cuál es una iglesia bíblica, cristiana, cristocéntrica, centrada en la palabra, tiene que mirar 3 marcas. Esas marcas son la correcta predicación del Evangelio, la correcta administración de los sacramentos y la correcta aplicación de la disciplina eclesiástica. Esas son las marcas de la iglesia. ¿Ya? Si no hay una correcta administración de los sacramentos, no estamos frente a una iglesia bíblica. ¿A quién la recibe con fe? De igual manera, los sacramentos. La palabra es eficaz a quien la recibe con fe de igual manera, los sacramentos. Debe ir acompañado de fe. Cuando pasa acá Jenny con Matías a bautizar a su hijo, ellos vienen abrazados ¿de qué cosa? La fe. De la fe. ¿La fe en qué? ¿La fe en el agüita? No. ¿La fe en el pastor? No. La fe en Cristo, su Redentor, su Mediador, su sustituto. Y en la relación que tenemos con Dios a través de Jesucristo. El bautismo de infantes. ¿Por qué bautizamos guaguas, pastor? ¿Y por qué no esperamos que ellos sean mayores de edad para que decidan? ¿Por qué no mejor los presentamos? ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene hijos presentados. Dios tiene hijos del pacto. ¿Cómo le vas a presentar a Dios a tu hijo? Señor, mira, este es mi hijo, te lo presento. Pero espera que él tenga 18 años para que te obedezca y te sirva. Chao. No. Los hijos nacidos dentro del pacto, ellos son miembros del pacto y merecen ¿qué cosa? Las señales y los sellos del pacto de gracia. Amén. Los señales y los sellos del pacto de gracia. Dice nuestra confesión de fe. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un sacramento en el cual el lavamiento con agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué hace? Significa y sella nuestra unión con Cristo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Significa y sella nuestra unión con Cristo. Por eso esto es un sermón para ustedes de manera visible. Que si ustedes han dudado de su unión con Cristo, el bautismo te recuerda, el bautismo de este niño te recuerda. Estás unido a mí. Amén. Eres parte de mi pacto. Eres parte de mi pueblo. Y esto también te recuerda, ¿qué cosa? Eres mi pueblo, eres mi hijo, eres bienvenido a mi mesa, eres bienvenido a sentarte y a comer conmigo. Significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra participación en los beneficios del pacto de gracia y nuestro comprometimiento del ser del Señor. O sea, no es un mero bautismo. No. Es decir, un compromiso, servicio. ¿Por qué? Porque Dios no tiene medios hijos. Dios no es abuelito ni bisabuelo. Dios es padre. Amén. Y Dios tiene hijos. Amén.
Dios no es abuelito, no es ni tío, no. Dios es Padre. Y nos llama a nosotros sus hijos. Por eso no existe un terreno común. No hay terreno común, no hay neutralidad. No existe la neutralidad. Dios tiene ovejas y hay cabritos. Hay trigo y hay cizaña. Hay lobos y hay ovejas. Hay serpientes y hay palomas. Hay hijos de Dios y hijos de ira. Por eso cuando el pueblo recibió las buenas noticias de Pedro en el día de Pentecostés, vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. Pedro, predicando el Evangelio de Jesucristo, hizo un llamado urgente a esa generación. Que muchos de ellos eran judíos. ¿Y qué sacramento habían recibido? La circuncisión. Y habían recibido también la Pascua. Habían celebrado hace poco la Pascua. Hechos capítulo 2. Verso 31. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos. Arrepentíos y circuncídense. Bautícese. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39. El elemento pactal. Porque para vosotros es, ¿qué? La promesa. ¿Y para quién más? Para los hijos. Para los hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Por eso el bautismo señala. Porque tú y yo de nacimiento somos, ¿qué cosa? Enemigos de Dios. Somos hijos rebeldes por nacimiento. Somos hijos de ira por nacimiento. Y al momento del bautismo, ¿qué estamos señalando? ¿Qué estamos mostrando? Que somos amigos de Dios. De igual manera, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando se circuncidaba, ¿qué estaba anunciando? Somos un pueblo apartado para Dios. No somos paganos. Somos un pueblo apartado para Dios. Cuando bautizamos a nuestros niños estamos diciendo: no tenemos amistad con este mundo. No tenemos amistad con el príncipe de este mundo. No tenemos amistad con los modelos carnales y diabólicos. Somos el pueblo de Dios. Amén. Por eso bautizamos a nuestros hijos. Para señalarnos y dar un testimonio en la iglesia que somos su pueblo. Huyen de esta perversa generación. El fundamento del bautismo entonces es el pacto de gracia. El pacto era ministrado de un modo diferente en el tiempo de la ley y en el Evangelio. Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios. Ya hablamos de eso, la circuncisión y el Cordero Pascual. Así se administraba en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío. Y todos señalaban ¿a quién? Al Cristo que había de venir. Eran suficientes y eficaces en aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo para instruir y edificar a los elegidos en la fe en el Mesías prometido. Porque quien tenían plena remisión de pecado y salvación eterna, a este pacto se le llama el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia fue manifestada,
Lo hemos dicho otras veces, que el Antiguo Testamento apunta, señala, muestra, prepara el camino ¿para quién? Para Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay señales y sombras y tipos. Señales, sombras y tipos ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La circuncisión es un tipo de Cristo. ¿Y la Pascua es un tipo de quién? Es un tipo de Cristo también. ¿Qué se hacía en la Pascua? Se tomaba un cordero. Y la familia tenía que tomar un cordero por familia. Y además tenían que jugar con ese cordero. Y tenía que ser un cordero joven. No podía ser un cordero viejo. No podía ser un cordero con mancha. No podía ser un cordero defectuoso. Tenía que ser un cordero sin defecto, sin mancha. Y la familia tenía que estar con ese cordero. Haber tenido una relación con ese cordero. Y ese cordero tenía que morir en edad viril. ¿A qué edad muere nuestro Señor Jesucristo? 33. Edad viril. La flor de la juventud. 33 años, qué linda edad, gloria a Dios. Qué bonito. Y es cortado de la tierra de los vivientes. Y tenían que comer ese cordero con hierbas amargas. Y ningún hueso de ese cordero tenía que ser quebrado. De igual manera sucede con Cristo en la cruz. El Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista lo ve y viene Jesús a bautizarse, Juan Bautista dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está nuestra Pascua. Eso está diciendo Juan. Aquí está nuestra Pascua. Aquí está nuestra Pascua. Aquí está nuestro paso de muerte a vida. Entonces esos sacramentos señalaban y apuntaban a Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la administración de los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor, aun cuando son menos en número y ministrados con más sencillez y menos gloria exterior, sin embargo, en ellas el pacto se muestra a todas las naciones, así a los judíos como a los gentiles, con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual, y se le llama el Nuevo Testamento. Con todo, no hay dos pactos de gracia. ¿Cuántos pactos hay? Uno solo, pero distintas administraciones. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero el cordón que amarra tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es el pacto de gracia. El bendito pacto de gracia. ¿Ya? Con todo, no hay dos pactos de gracia diferentes en sustancia, sino uno y el mismo bajo diversas administraciones. Eso es lo que vemos acá en este diagrama. En el Antiguo Testamento los dos sacramentos son circuncisión, paz. En el Nuevo, la cena del Señor y el bautismo. Es el mismo pacto, distinta administración. Es el mismo pacto, pero distinta administración. ¿Por qué? Porque bajo la ley se ministraba por la circuncisión y la Pascua. Pero ambos eran señal ¿de quién? De Cristo, del Mesías prometido. Sin embargo, para nosotros, bajo el Evangelio, la ordenanza de la cena del Señor y del bautismo, ¿qué hacen? ¿Nos hacen mirar para adelante? No, nos hacen mirar ¿a quién? A Cristo. A nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los del antiguo pacto miraban a una obra que se iba a consumar. Y la fe de ellos estaba puesta en esa obra que se iba a consumar. En cambio nosotros, gloria a Dios, miramos para atrás a una obra consumada, terminada, anunciada, completita, todo completo. 1 Corintios, ¿qué pasó con el audio? ¿Ah? En fin. 1 Corintios 5:7 dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué? Ya fue sacrificada por nosotros. Y respecto de la circuncisión, Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12 dice: en él fuisteis circuncidados, sepultados con él en el bautismo. ¿Por qué? Porque la circuncisión era bien machista, pues, hermano. ¿Porque a quién se aplicaba solamente? A los hombres. Obvio, a los hombres. ¿Y las mujeres? Dones. Pero el bautismo
¿Por qué? Porque ya no hay griego ni gentil, hombre ni mujer, sino uno en Cristo, un pueblo en Cristo. La circuncisión apuntaba a una obra que tenía que consumarse. El bautismo nos señala una obra terminada. Qué glorioso es el Evangelio. ¿Ya? Nos vamos a centrar un poquito en el bautismo para terminar. La relación circuncisión y bautismo. Claro, porque hay muchos hermanos que dicen, no tenemos que bautizar a nuestros niños. Tenemos que esperar que ellos sean mayores de edad y tienen que decidirse si se bautizan o no. ¿Eso es bíblico? ¿Hay algún argumento bíblico para decir, ustedes no pueden bautizar a sus hijos? ¿Existe un argumento bíblico? No lo hay. No lo hay. Los apóstoles, cuando llegaban a familias completas y aplicaban el bautismo, se bautizaban todas las familias, incluyendo los niños. ¿Por qué? Porque hay una relación entre circuncisión y bautismo. Gálatas capítulo 3, verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es decir, cuando Adán fue circuncidado, ¿se circuncidó solamente para sí? Para Toda su descendencia, porque a través de él venía la promesa. Y todos los que creyeron fueron también circuncidados. Y el niñito que había recién nacido también fue circuncidado. Y no le preguntaron, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres que te cortemos el prepucio? No podía responder. Ni tampoco dijeron, vamos a esperar a que tenga mayoría de edad para que él decida. Eso no es bíblico. Es una mala administración de los sacramentos. Los niños en el Antiguo Testamento participaron de las bendiciones del pacto. Por esto recibieron, ¿qué cosa? La señal y el sello de la circuncisión. ¿Por qué? Porque eran participantes del pacto. Los niños del Nuevo Testamento recibieron el bautismo como señal y sello. ¿Por qué? Porque son miembros del pacto de gracia. Clarito, nada más que argumentar. Bautismo reemplaza la circuncisión. Punto 1. Si el bautismo no ha reemplazado la circuncisión, escuchen bien esto, si el bautismo no ha reemplazado la circuncisión, ¿cuál es entonces la señal para vincular al pueblo de Dios? ¿Aló? Si el bautismo no ha reemplazado a la circuncisión, ¿cuál sería entonces la señal para vincular a los creyentes al pueblo de Dios? Tendría que haber otra señal. Y Jesús simplemente ordenó bautismo y Santa Cena. Por eso el bautismo ha reemplazado la circuncisión, porque la circuncisión señalaba y mostraba que los creyentes son bienvenidos y vinculados al pueblo del pacto. Eso era en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, el bautismo nos dice que los niños son bienvenidos, porque pertenecen al pacto de gracia. Mateo 28, 19, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repite exactamente lo mismo Pedro, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Si se dieron cuenta, en el Antiguo Testamento, los dos sacramentos, circuncisión y cena, eran señales y sellos, pero con sangre. Ambos sacramentos eran con sangre, porque al cortar la carne del prepucio del niño se derramaba sangre. Y cuando tenían que celebrar la Pascua, ¿qué tenían que hacer? Derramar sangre. Sin embargo, estos benditos sacramentos, no hay derramamiento de sangre. No hay derramamiento de sangre. Porque la sangre ya fue una vez derramada por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso celebramos sacramentos, por eso nos gozamos en la administración de los sacramentos, porque avivan, sellan nuestra fe.
con una obra terminada, con una obra consumada, con una obra acabada que no descansa en ti, sino que descansa en Jesucristo. Póngase de pie.